Recibimos a Damián González Bertolino, escritor, profesor de literatura, que podemos decir que está en una semi-Rabona. Todavía no es Rabona, ¿no? Exacto. Buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo surge en un joven, ¿verdad? En el joven que alguna vez fuiste, la necesidad? Porque a veces no solamente es el impulso, a veces creo que una persona tiene la necesidad de escribir. Bueno, en realidad en mi caso empezó desde muy chico en la escuela. Creo que me acicateaba un poco también el hecho de no tener libros, porque obviamente primero fui lector y yo crecí en una casa sin libros, como mucha gente también que le pudo haber pasado. Y en mi caso, leer fue una cosa que me interesó desde muy pequeño, entonces conseguir algunos libros en la escuela para mí fue muy importante. Después algunos que llegaban a través de familiares. ¿Campaneabas cuando ibas a otra casa si había libros también? Sí, pero no me ocurrió, por lo menos esa edad infantil, de ver otros libros en casas, ¿no? Y de forma paralela empecé a sentir también la necesidad de querer producir también historias, de escribir cuentos. Y fue ahí muy temprano, 8 o 9 años, por ahí. Luego de esta pequeña introducción a cargo de nuestro invitado, vamos a la presentación, por favor. En el asentamiento Kennedy, esa isla de realidad en medio de la fantasía de Punta del Este, nació hace 39 años Damián González Bertolino, que creció en un contexto en el que la comida era más importante que la literatura. Aún así, un día, sobre la mesa de la cocina, encontró una bolsa con libros, probablemente enviada por una tía que cada tanto le regalaba la ropa que iban descartando los primos. Damián empezó a leer más que nada por pereza, como una excusa para evitar las tareas de la casa. Con el tiempo, descubrió en la lectura algo más que un pretexto para escapar del mundo, la posibilidad de viajar a otros más interesantes y desde allí conspirar contra el tedio de la realidad. Siendo adolescente empezó a trabajar como cuidacoches en el club de golf que hay frente al barrio, donde los acaudalados socios le regalaban libros y revistas. Ahí, entre autos caros y pelotitas blancas, decidió que quería escribir. Le dijo a su mamá que iba a dar todos los exámenes libres en el liceo, donde no le iba muy bien, y dejaría todo para ser escritor. En la misma mesa de la cocina escribió sus primeros cuentos y siguió cuidando coches hasta los 23, cuando se recibió de profesor de literatura. La mitad de las cosas que escribía no le gustaban y la otra mitad no le gustaba a los editores. Pero siguió intentando hasta que logró que le publicaran El increíble Springer, que ganó el Premio Nacional de Narrativa y lo impulsó como autor. Además de Springer, sus novelas El fondo y Los trabajos del amor se encuentran entre los casi 3.000 volúmenes de la Biblioteca Kennedy Cultura Feliz, que él mismo había fundado hace años en el patio de su casa, con apenas 60 volúmenes. Su obra, a la que se suma la reciente Herodes, también fue editada en el exterior. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo catalogaron como una de las voces más importantes de la narrativa latinoamericana y ocupa un lugar en el selecto grupo literario Bogotá 39. Damián González Bertolino escribe a mano en la mesa de la cocina y le molesta bastante que algunos consideren un mérito haber nacido donde nació, porque es escritor y los escritores no buscan ser compadecidos sino leídos. Estaba prestando atención a tu historia y a veces uno piensa, ¿no? ¿Verdad? Cuidando autos como cuidabas vos en aquella época, la posibilidad que puede tener una persona de relacionarse también cuando se dirige como te dirigís vos. Sí. En mi caso, bueno, eso ya quedó atrás en el tiempo, es Sí, pero parte del pasado. pero es parte de tu Fue historia. importante, desde luego, y para mí significó, por ejemplo, trabajé muchos años en el club de golf y significó conocer a muchísima gente, conocer otro mundo. Eso me generó también una diferente perspectiva de las cosas. Era un mundo muy diferente al mundo donde me crié. Y es lo natural que suceda, incluso cuando las personas viajamos, por ejemplo, también se produce un contraste entre formas de mirar, ¿no? A mí me ocurrió de chico pasando hacia ese otro lado y mucha gente que conocí en el club de golf me brindó la posibilidad de tener otra mirada de las cosas. De pronto esa mirada no me gustaba en algunos aspectos o no coincidía, pero siempre es importante ver otras formas
de apreciar, de observar. Y después todo lo otro que era discutir de libros también con los socios del club de golf. ¿Cómo eran esas tertulias? Porque me imagino que, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un mundo de prejuicios, ¿verdad? Si uno ve a una persona cuidando autos, cree que ya sabe quién es esa persona, o cómo vive esa persona, o cómo piensa o no esa persona. Me imagino que el entrarle a la gente, por decirlo de alguna manera, como lo habrás hecho tú, tiene que haber sido sorpresivo en un principio para ellos. Después sería parte del paisaje de los socios del club. Sí, yo creo que jugó un poco a favor también el hecho de que ahí donde yo trabajé mucho tiempo, era un lugar en el que predominaban los porteños de clase alta. Eran argentinos, y yo creo que los porteños son un poco más desprejuiciados en ese sentido, y el porteño que jugaba en el club de golf era siempre muy afectuoso con la gente que trabajaba a su alrededor, y creo que eso influyó mucho, y tengo grandes recuerdos de porteños argentinos con los que trabajaba y que me acercaron mis primeras, o muchas de mis primeras lecturas ahí en esos veranos, sobre todo en los años 90, y con los que compartía también largas charlas. Ellos de pronto demoraban 4 o 5 horas en cumplir 18 hoyos, que es más o menos lo que se estima el recorrido por la cancha, y me acuerdo que tenían muchos de ellos 15 minutos para conversar conmigo antes de irse del club, y yo la verdad es que valoro mucho ese tiempo que me dieron. ¿Tenías algún tipo de estrategia para...? Porque, ¿qué pasa? Vos me decías que no tenías acceso a los libros. Y de pronto ahí podías ver una fuente de adquisición de libros. ¿Había algún tipo de estrategia en la conversación en la que vos dieras a entender que a vos te interesaba mucho la literatura? No estoy criticándolo, al contrario, estoy diciendo es una buena forma de hacerse de algo que uno quiere hacerse, ¿verdad? Bueno, como te decía recién, que se demora mucho en completar 18 hoyos, los coches siempre estaban ahí, yo leía. Entonces, cuando se iban o cuando llegaban, me veían leyendo y enseguida me preguntaban qué estaba leyendo, y eso inmediatamente daba paso a una discusión, una recomendación de una obra. También me traían libros que tenían en sus propias bibliotecas o me compraban. Quiero decir con esto que hubo mucha gente que fue muy generosa conmigo. ¿Cómo fue el pasaje de este trabajo al pasar a ser profesor de literatura? Bueno, fue la segunda vocación que encontré en mi vida. Muy pronto descubrí en la niñez, en el comienzo de la adolescencia, que me gustaba escribir. Fue algo que siempre hice. Y después, queriendo aprender más de literatura, no así queriendo ser profesor, me encontré con la vocación de la docencia, ahí por los 20 y pocos. Y eso fue algo que complementó muy bien esa curiosidad que yo creo que todos los lectores desarrollamos. Hay una posibilidad en las clases de literatura de vehiculizar, de llevar esa curiosidad a los otros. Me pareció muy enriquecedora. Damián, ¿cuál es el género que más te gusta? Bueno, principalmente escribo narrativa. Escribí algo de poesía cuando era joven, hasta los 20 y pocos, pero no es mi fuerte. Me dediqué luego exclusivamente a la narrativa, que creo que es lo que me sale mejor dentro de todo. Y creo que está por ahí. ¿Y tu lectura favorita? Bueno, leo de todo. Soy un lector omnívoro, digamos. Leo poesía, sobre todo leo narrativa, leo ensayo. Me gusta mucho el ensayo de corte estético, de corte histórico, discusión de ideas. Me gusta eso, básicamente. ¿De qué va Herodes? Bueno, Herodes es una novela que salió hace muy poco, 3 o 4 meses tendrá, y es la historia de un millonario argentino que escapa del dolor de la viudez. Quedó viudo hace un tiempo y corta con su vida en Buenos Aires, en esa isla de dolor insoportable de la pérdida de la que él considera que fue la mujer de su vida, y corta con su vida en Buenos Aires, como decía, y se aísla en una casona en lo que sería la zona rural entre La Barra, José Ignacio, allá en Maldonado, Punta del Este, y ahí se lleva también a la hija de ese matrimonio, que es una niña muy pequeña, y es la historia justamente del personaje atravesando ese dolor, intentando criar su hija en el medio de la soledad también. Y es una historia que de algún modo recorre una suerte de derrumbamiento del personaje, que
creo yo que es una historia amarga por momentos también, pero es la exploración del dolor de ese personaje. ¿De qué se nutre el escritor? Porque muchas veces puede pasar, tú corregime si me equivoco, pero a veces entiendo que tu trabajo, tu profesión te lleva a ser una persona observadora de la sociedad. Y a veces uno puede estar en el supermercado y cruzarse con un posible Herodes. Y a partir de ahí empezar a hacer en la cabeza de uno una historia en función de una cara que uno vio pasar nada más. Por supuesto. Cualquier trabajo creativo creo que se nutre de la observación. Las personas que son creativas son, por definición, personas observadoras, personas que oyen. Y en mi caso es así. Yo me nutro de muchas cosas que están a mi alrededor, desde observar gente en lugares comunes, como decías, un supermercado, la calle, de pronto oír conversaciones en un ómnibus. Hoy que la gente a veces hasta cuida tan poco su privacidad con lo de los teléfonos y habla de los gritos. Está muy a la mano escuchar conversaciones y entrar en el mundo privado de los otros. Sepan que los escritores estamos ahí acechando. Que los están escuchando. Sí. Y también uno se nutre de las lecturas, de películas, en fin, de lo que ya está en la cultura propiamente. Damián, ¿qué importancia tiene en un libro la primera oración que se escribe? Bueno, muchísima, muchísima. Ahí tendría que estar realmente toda la tensión del lenguaje y de lo que se va a proponer más adelante. Muchas veces cuando pensamos en los grandes ejemplos de la literatura, por ejemplo en novelas, uno piensa en esas cimas del lenguaje como, bueno, El Quijote de la Mancha, 100 años de soledad, ciertos cuentos de Borges, por ejemplo. Uno siente que en esos comienzos ya está toda la obra, por ejemplo. Y sí, uno tiene que decir ahí algo que sitúe al lector en un mundo nuevo. Y eso es muy difícil de lograr. Ojalá yo pudiera lograrlo, pero es algo que lleva su trabajo también. ¿Y la última oración? Y la última oración, sin duda, totalmente. Es como cerrar esa proposición que uno hizo al comienzo de todo, ¿no? Damián, esto te pido que me contestes mirando en perspectiva, la pregunta que te voy a hacer, pero ¿es para un alumno un privilegio el hecho de tener un profesor de literatura que sea un escritor y además un lector omnívoro como vos? Porque de pronto, si fueras un escritor encasillado o un lector encasillado, bueno, sería una cosa. Pero el hecho de ser omnívoro. Bueno, supongo que es para cualquier estudiante un privilegio tener siempre cualquier profesor o docente que tenga curiosidad intelectual, que esté permanentemente explorando. Y eso en cualquier asignatura. Creo que los profesores que más nos marcaron en nuestra época liceal eran personas que uno detectaba que no se conformaban todo el tiempo, ¿no? con las cosas. ¿Hay que tener un costado artístico para ser profesor? Bueno, sí hay que tener una sensibilidad creativa, pero no necesariamente creo que uno tenga que ser un creador, es decir... No, pero cuando hablo de artístico, yo estoy hablando de esa capacidad que tienen algunos profesores, por lo menos de los que yo recuerdo, esa capacidad que tenían de captar la atención de toda una clase. Sí, obviamente. Porque viste que en las clases hay cabecitas diferentes. Sí. Yo tenía profesores que me tenían dibujando durante toda la clase porque no me interesaba lo que estaban diciendo, por cómo lo decían de pronto también. Obviamente hay que tener una serie de recursos, pero eso también se estudia y se trabaja y, digamos, y nace también de una observación y de discusión con colegas y, bueno, forma parte de lo que se llama la didáctica también, ¿no? Pero volviendo un poco a lo de la pregunta anterior, a veces el hecho de ser un creador también, en algunos momentos quizás de la clase de literatura puede agregar algún determinado dato sobre lo que puede ser el proceso creativo, pero en algunos momentos simplemente. ¿Qué pasa con el futuro del escritor, el tuyo? Siempre es incierto, afortunadamente. Uno no sabe dónde va a pisar después de haber dejado de escribir un libro y creo que eso es de lo más estimulante que uno puede tener, no saber qué va a pasar con lo próximo que se va a escribir. En mi caso, yo ya estoy trabajando en un libro nuevo hace bastante tiempo y esa sensación, como yo digo, a veces de ir como entre islas extrañas, navegando y ver qué sale al paso y no tener nada por cierto,
Eso es una de las cosas más estimulantes, creo yo, de la creación literaria. Damián González Bertolino, muchísimas gracias por esta visita y por Muchísimas conversar gracias a conmigo. ustedes. Muy amables. Encantado. Gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa.